Ustedes dicen yo digo quién. Maestra, Sí. no recuerdo que nos haya dejado esta tarea. Sí, se los dejé la clase pasada. ¿Yo puedo decir? Ok, a ver, platíquenos. Que según, pues una ciudad es global y cuenta como una importancia internacional, y una metrópoli puede contar con importancia relativa o determinada a una región y puede ser artística o financiera. Ok, bien. Entonces ya tenemos metrópolis y ciudad. ¿Y megalópolis qué es, chicos? ¿Nuestra ciudad qué es? Bueno, entrada es una ciudad, ¿no? Pero es metrópolis, es megalópolis, Pues, ¿qué maestra, es? según es un determinado territorio con el, ¿cómo sería? Como ya con el contexto rural. No, perdón, urbano. mm, y que tiene que tener un contacto con áreas de influencia, con Ok. con otras. Yo tengo que es una ciudad de grandes dimensiones y que es el Ok. resultado de la unión entre varias metrópolis. Ok, la megalópolis, ¿no? Es decir, es todavía más grande que una metrópolis. Eso que nos estaba diciendo Ángel, más bien es como definición de metrópolis, ¿no? Es decir, hay hay una relación centro-periferia, ¿no? Es decir, hay algunos que pueden ser poblados, que pueden ser franjas, que pueden ser zonas, que justamente dependen de otra, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta esos conceptos ahorita, que vamos a ver este tema. En particular, estos tres temas que vamos a estar viendo en estos 3 días están muy interesantes. Uno, porque uno es particularmente de ciudades, que es el que vamos a ver hoy. Esperemos terminar el tema, porque hay varias cuestiones interesantes, ¿no? De las que tenemos que hablar, como procesos metropolitanos. Después viene lo de transporte. De eso vamos a platicar el próximo lunes, porque el día de mañana no tenemos clase, ¿no? Pero justo nos queda ahorita la medida para que investiguen ustedes sobre transporte urbano de nuestra ciudad, pero de otras ciudades también. ¿Qué pasa? ¿No? Digo, además, nos queda muy ad hoc y seguramente ahorita va a salir mucha información por esto que pasó con lo de la línea 12 del metro ayer en la noche, ¿no? Seguramente que van a estar sacando mucha información sobre transporte, particularmente metros. Entonces, en esta semanita, ¿no? Investiguen mucho, busquen qué otro tipo, por ejemplo, de accidentes ha pasado en otras ciudades, qué situaciones complicadas, qué proyectos innovadores se han creado en otras ciudades que han funcionado. Por ejemplo, de dónde viene esto del Metrobús. Por ahí hace algunos años hubo un proyecto de meter un tranvía en la Ciudad de México. ¿Dónde hay tranvías? ¿Cómo funcionan? ¿De qué depende? ¿Por qué no tenemos nosotros tranvía aquí en la ciudad actualmente? Entonces, investiguen todo lo que puedan sobre este tema de transportes para que más bien la próxima clase, más que verlo como una clase, pues saquemos muchas ideas sobre este tema y conclusiones de dónde tiene que buscarse la solución a algo tan grave que tenemos como un problema importante aquí en la Ciudad de México, que es el transporte público, y además, qué soluciones para el metro, ¿no? O sea, el metro de la Ciudad de México es de los más amplios, es de los que más logran transportar gente, pero pues en las condiciones que están ahorita, no justo en este gobierno, han pasado 3 problemas así tremendos, ¿no? Muy graves. Entonces, pues hay que darle soluciones a ese tipo de cosas, ¿no? Y justo, pues hay que investigar qué hay en otros lugares, cómo lo han resuelto para ver qué nos puede servir a nosotros. Y el último tema, pues es justamente lo de vivienda, y ese tema lo vamos a tocar más bien con lo que ustedes van a exponer, ¿no?
Voy a platicarles yo un poquito, unos 15 minutos sobre cómo se manejan estos temas de vivienda, cómo se analizan, pero a ustedes les va a tocar ya hacer la presentación de su trabajo. No va a ser ya la próxima semana. La próxima semana más bien decimos qué es lo que va a llevar este primer avance de su trabajo, pero justo ese tema, que es el último de esta unidad, pues les va a tocar a ustedes trabajarlo con lo que están haciendo. Y ya entonces hasta la otra semana vamos a empezar ya nuestra unidad 3, ¿vale? Pero bueno, entonces vamos a darle un poquito de celeridad a este tema que es interesante, porque lo que tiene que ver más, todavía más con este asunto de las relaciones internacionales, pues es justamente el último tema y de ahí les pueden quedar buenas ideas para que investiguen más sobre eso, ¿no? Entonces déjenme les comparto. Y listo. Ok, vamos a hablar entonces hoy de los procesos metropolitanos. ¿Qué es eso de los procesos metropolitanos? Se le llama proceso de metropolización, ¿no? Este es un fenómeno propio de las ciudades, es decir, son diferentes etapas. Primero hay que ser una ciudad, después puede ser una metrópoli y finalmente podrá ser una megalópolis. Consiste este proceso en que se empieza a reorganizar o recomponer la estructura económica y territorial, es decir, empieza a haber cambios, modificaciones, características muy propias. Hay un cambio en las funciones de las ciudades, de lo que se podía considerar como viejas áreas centrales, hacia la periferia, y empiezan a cambiar esas funciones, ¿no? A lo mejor antes, por ejemplo, el centro de la ciudad pues era un centro donde había una gran cantidad de personas que habitaban, donde además había mucho comercio. El comercio se sigue manteniendo, sin embargo, empiezan a desarrollarse en otras zonas también áreas comerciales importantes. También era un centro financiero. Actualmente el centro financiero de la ciudad pues ya no está aquí en el centro, ¿no? Y también las periferias van tomando otras funciones, ¿no? Anteriormente, pues las periferias eran solamente lugares que servían para que la gente habitara ahí en lugares no tan caros como el centro de la ciudad. Y en particular, pues se brindaban servicios más bien a lo mejor como agrícolas para proveer de alimentación a la ciudad, pues empiezan a cambiar, ¿no? Empiezan también a haber cierto tipo de especialización, empiezan a modificarse algunas actividades y se convierten en centros, ¿no? Como por ejemplo tenemos por allá en el poniente de la ciudad un centro financiero que es Santa Fe. Va de la mano además con dos procesos importantes este cambio de funciones, ¿no? Por un lado, la urbanización se va extendiendo como tal esa mancha urbana, ¿no? La necesidad de crear vivienda, pero también servicios, pero también empleos, en un área más amplia cada vez. Se reorganizan también entonces, pues la población, ¿no? Se va modificando esa densidad de población, puede ser intensiva, es decir, puede ser interna o puede ser extensiva, que empiece a expandirse como mancha urbana. Y también hay una reorganización de estas actividades económicas. Y empieza entonces, esto que decíamos, esa modificación de las actividades de la periferia, por supuesto siguen proveyendo de ciertas materias primas, productos a servicios al centro, pero se va especializando esa periferia. En el caso, por ejemplo, de México, pues tenemos que las áreas que anteriormente eran los centros, ¿no? De las ciudades en México, empiezan a tener problemas de accesibilidad, ¿no? Es decir, tanto, por ejemplo, en cuanto a transporte, empieza a haber una saturación, como también en cuanto a, por ejemplo, el costo de los espacios para poder habitar ahí mismo, ¿no? Para poder rentar un local, para poder poner un nuevo hospital o una nueva escuela. Entonces empieza a haber un proceso de dispersión de la población y de las actividades económicas hacia la periferia, donde hay espacios, donde los espacios no son tan caros, ¿no? Pensemos también mucho en esto que vimos la vez pasada de estos procesos de gentrificación. Las zonas metropolitanas entonces empiezan a
incorporar algunos municipios que están muy cerquita o pegaditos, ¿no? Porque como empiezan además a trasladarse ciertos servicios a la periferia, pues entonces también de la periferia empiezan a ligarse con esos nuevos centros de actividades. Por lo cual entonces hay una nueva organización de las ciudades y empieza a modificarse la estructura. Ya no es originalmente el territorio que tradicionalmente se tenía de la ciudad, sino que al momento de incorporar municipios, se da este proceso que nos platicaba Ángel, ¿no? Empiezan a crearse las zonas metropolitanas, es decir, las metrópolis con sus periferias alrededor. También empiezan a aparecer núcleos urbanos cerrados, ¿no? Esto que hablábamos también la vez pasada, que son espacios donde puede ser que la gente habita o pueden ser zonas industriales, incluso dentro de las mismas ciudades, que van a ser cerrados. Es decir, no de acceso para todas las personas, sino con un fin específico y puede ser por cuestiones de seguridad, puede ser por cuestiones de actividad económica, que se convierten en espacios cerrados o núcleos urbanos cerrados. Luego entonces el proceso se da de esta forma, ¿no? Las ciudades empiezan a crecer como efecto de absorción demográfica, que puede ser ya sea porque hay una crisis en el campo, particularmente es algo que ha pasado en nuestro país, ¿no? Ya no es rentable el sembrar, el dedicarse a la actividad agrícola, entonces empiezan a moverse las personas y las empresas, creando una concentración en ciertas capitales y empiezan a crear estas ciudades, ¿no? Entonces, empieza a crecer, se empieza a densificar, empieza a haber absorción demográfica y también pues hay necesidad de que se incrementen los servicios que se ofrecen para poder satisfacer esta nueva absorción demográfica. La otra forma como crecen es cuando hay una concentración de migrantes, ¿no? Es decir, empiezan a llegar muchos migrantes por alguna razón a esos espacios. Pueden ser migrantes, no solamente estos que son desplazados del campo, ¿no? Sino también puede ser migración internacional, por cuestiones a lo mejor de búsqueda de empleo, de cuestiones políticas, cuestiones culturales, ¿no? Y pues obviamente pues no se encuentran las mejores alternativas para lograr asentarse en algún espacio dentro de la oferta formal, por esto mismo que comentábamos, que pues empieza a haber saturación en los centros y empieza a volverse más cara la vivienda. Entonces, obviamente, empieza a haber formas de ocupación informal de terrenos y de vivienda, ¿no? Particularmente, bueno, aquí no fueron informales, ¿no? Santa Fe, pero pues son lugares que son altamente riesgosos, ¿no? Es más, prácticamente en Santa Fe ha habido sucesos cada año de cuestiones de deslaves, ¿no? Por ahí hace 3 años hubo una situación que también llevó mucha luz, ¿no? Que fue cuando se desgajó. Perdón, chicos, internet que de repente me da lata. Pero está bien para que vaya yo tomando mis tiempos. Les vuelvo a compartir. Listo. Entonces decíamos, bueno, a su vez entonces eso crea que se vayan hacia la periferia de las ciudades buscando justamente estos espacios para poder habitar, pero que tienen la característica de carecer de los servicios básicos y que inclusive carecen de planeación porque no estaba considerado que crecieran como parte de la ciudad. Esta periferia entonces, pues obviamente va a empezar a modificar el espacio rural y lo va a empezar a convertir en espacio urbano. Pero se da con un proceso de asentamientos desordenados que están como tal desarticulados de la ciudad en sí misma, por eso es que se les llama periferias, no tienen otra dinámica, y a su vez el centro también empieza a desarrollar otro tipo de problemas, ¿no? En sí mismo la periferia, por este asunto de llegar a espacios que no son formales, por una necesidad de encontrar espacios donde vivir, tiene sus propios problemas, pero también los centros de las ciudades, ¿no? Hay problemas de congestionamiento, autos, personas,
inclusive de repente pueden, ahora, bueno, desde hace como 2 años, al contrario, se dio un proceso que empiezan a desaparecer algunos turnos de las escuelas primarias porque ya no hay tantos niños, ¿no? Pero, por ejemplo, en los 80s, 90s, el problema era justamente que ese congestionamiento se podía también ver en las escuelas. No había suficientes espacios en las escuelas para que la gente pudiera pues llevar a sus niños, ¿no? Y entonces había una demanda constante para poder conseguir que efectivamente los niños tuvieran escuelas y cerca de donde vivían, ¿no? No mandarlos lejos porque no había espacios suficientes. Luego entonces, pues lo que se necesita, pues justamente son ciudades planificadas, ¿no? Pero estos fenómenos de concentración de población, de migración, pues en realidad no están, al ser situaciones emergentes, pues no están considerados dentro de la planeación urbana, por lo cual, pues empieza a planear una vez que ya existen, ¿no? Que ya se encuentran ahí, y es necesario, pues entonces, regular también esa expansión urbana, por lo que comentábamos la vez pasada. Es más costoso el dotar de servicios a lugares que están más alejados. Se ha considerado en particular que estas periferias urbanas, pues son extensiones, ¿no? De las ciudades, extensiones de esa mancha urbana, que tiene características muy parecidas, los mismos componentes sociales, es decir, las personas que habitan ahí es porque trabajan dentro de las ciudades, porque llevan a cabo sus actividades económicas, de educación, sociales, dentro de ese mismo espacio de la ciudad, pero pues obviamente crecen sin una planeación. Y para que obviamente se pueda cumplir con estos objetivos de planeación urbana, pues tiene que haber una administración y asignación de recursos financieros suficientes para lograr dotar de infraestructura los espacios y que haya un crecimiento urbano contenido en cuanto a extensión, pero también contenido en cuanto a que sea realmente posible dotarlos de estos servicios. Tradicionalmente, la planeación urbana pues se ha dado de forma centralizada, ¿no? Es decir, el gobierno de la ciudad es quien decide entonces cuáles son los terrenos a los cuales efectivamente se les va a dotar de servicios, cuáles son los terrenos que no pueden ser ocupados y que entonces hay que desalojar. Y se servía como tal solamente de especialistas que se encargaran de, pues, de hacer estos análisis, ¿no? Sin embargo, a medida que se va desarrollando estos temas de ordenamiento territorial, pues se toma en cuenta que la planeación urbana, pues no solamente puede venir del gobierno, ¿no? Sino la misma sociedad puede decidir el entonces ahora cómo vamos a planificar estas áreas, cómo vamos a planificar la ciudad, y también, por supuesto, puede provenir de propuestas de instituciones académicas, ¿no? Por eso justamente es que a ustedes su problema prototípico, pues les piden, ¿no? Que hagan una propuesta, porque esa planeación urbana no puede solamente salir del gobierno, sino también de las necesidades que como sociedad nosotros observamos que hay. Esta planeación que era completamente centralizada, pues en realidad ha sido bastante lenta, ¿no? No siempre logra este consenso entre las fuerzas sociales de la misma ciudad, tanto económicas como políticas. Por eso es que muchas veces, ¿no? Pues simplemente se ocupaban los espacios sin tomar en cuenta y pues hasta que ya estaban bien asentados se demandaban los servicios públicos, ¿no? Pero bueno, pues justamente de observar que muchas veces no funciona esta planeación urbana centralizada porque no es posible que tome en cuenta la rapidez con la que empiezan a crecer estas zonas periféricas, pues entonces surge esta necesidad del ordenamiento territorial, ¿no? Y además este ordenamiento territorial se va a hacer justamente dependiendo del tipo de franjas que existen, ¿no? Ya no nada más se habla de una periferia donde se va desdibujando lo rural y se va convirtiendo en urbano, sino que entonces además tienen que organizarse esa periferia desde el principio o desde el momento en que se constituye la ciudad y se tienen que delimitar zonas o franjas para que efectivamente
según ese potencial de absorción urbana que tienen y según los valores ambientales que puedan tener, puedan llevarse a cabo esta planeación y proteger las zonas, ¿no? Ahí sí, no permitir los asentamientos humanos en las zonas que tengan algún tipo de valor ambiental que le ofrece servicios a la misma ciudad, ¿no? ¿Cuáles son esas franjas? Bueno, las franjas que se proponen dentro de estos enfoques de ordenamiento territorial es, por supuesto, la mancha urbana consolidada, es decir, la que ya existe, el casco urbano, que además está establecido con su respectiva legislación, que puede ser de diferentes formas, ¿no? Y puede incluir diferentes elementos. Por ejemplo, aquí, pues obviamente se ve que es una zona urbana que incluye diferentes tipos de edificios, nada más están muy pequeñitos. Seguramente aquí hay casas habitación, hay industrias, etc., pero que también incluye las vías de comunicación e inclusive las posibles problemáticas que puedan tener, ¿no? Es decir, incluyendo, por ejemplo, zonas industriales y aquello que genera, debe de identificarse muy bien. Después está la franja de expansión urbana incontrolada en la periferia, que bueno, es donde se va expandiendo estos asentamientos irregulares y también tiene que mapearse para saber cómo se va a tratar esas zonas, cuáles son los servicios que requieren, cuánta gente hay, si es una área que está ahorita en proceso de absorción demográfica, ¿no? O si es un área que ya está consolidada en cuanto a la cantidad de gente, ¿no? Se va a considerar también una franja de transición entre lo rural y lo urbano. Muchas veces es complicado, ¿no? Porque además no es una situación estática. Las ciudades van cambiando, se van moviendo, se van modificando. Entonces, obviamente, en particular, la forma más fácil de identificarlas es si hay, por ejemplo, áreas agrícolas que todavía se dedican a eso, pero que se observa que se van modificando y se van convirtiendo en asentamientos regulares o irregulares, ¿no? Tradicionalmente se hablaba de asentamientos irregulares, pero pues con esta expansión, por ejemplo, de las inmobiliarias, que creaban unidades habitacionales muy grandes en el Estado de México, en Puebla, en Querétaro, pues se da que son asentamientos como tal regulares, son terrenos que se compraron, pero que todavía no cuentan con los servicios y la infraestructura necesaria, ¿no? Pero esos como tal son espacios que ejercen una presión muy fuerte sobre estas áreas agrícolas. Y la última sería una zona de conservación ecológica. Tiene que identificarse cuáles son las zonas de valor ambiental que nos brindan algún tipo de servicio a las ciudades, ya sea recarga de acuíferos, ya sea limpieza del aire, ya sea como parte de la estabilización climática, ¿no? Para mantener las temperaturas, las lluvias, la escorrentía, etc. El objetivo entonces del ordenamiento territorial es justamente identificar cuáles son esas 4 tipos de zonas que se encuentran dentro de una ciudad para darle su tratamiento específico y evitar, por ejemplo, que la mancha urbana pues crezca hacia todas estas zonas de forma desordenada. Por ejemplo, en el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues tenemos que eminentemente el hecho de convertirla en metrópoli ha sido un factor económico. Y se observa, por ejemplo, que la población económicamente activa tiende a disminuir en el sector industrial y empieza a migrar, ¿no?, la mano de obra hacia el sector servicios. Entonces se empieza a convertir en una metrópoli que se dedica más a servicios que al sector industrial. Se puede observar también que hay una terciarización en la zona metropolitana. A esto nos referimos cuando, bueno, dentro de estos servicios, ¿no?, del sector terciario, se van especializando en algunos, por ejemplo, en este caso, en servicios a la producción y en servicios al consumo. Servicios a la producción, bueno, pues aquellos que requieren las industrias justamente que pueden ser, por ejemplo, servicios financieros, servicios de transporte, servicios de comercialización, etc. Y los servicios al consumo, es decir, el llevar al punto de venta específico donde las personas van a consumir esos servicios, ¿no? Y no nada más en cuanto a productos, sino también puede ser en cuanto a servicios básicos, servicios urbanos, servicios ambientales, etc.
Luego entonces en estas áreas urbanas metropolitanas se puede observar que empieza a desconcentrarse la industria. Es decir, empieza a salir del centro de las ciudades hacia las zonas periféricas y ahí va a conformar distritos o parques industriales que le ofrecen condiciones específicas, a lo mejor incluso algún tipo de beneficio fiscal, ¿no? Disminución de impuestos o en cuanto a infraestructura, tal vez en espacios abiertos, que justamente van a satisfacer estas necesidades que tengan las industrias en cuanto a espacios para poder llevar a cabo sus actividades. Donde más se va a concentrar además, ¿no? Es otra de las características de estas metrópolis, que son áreas donde se va a concentrar más la inversión extranjera. En particular, las ciudades que tienen altos niveles de urbanización y que también tienden a dedicarse o especializarse al sector terciario, va a ser una de las características, o bueno, dos de las características propias de estas zonas metropolitanas. Y hablando justamente de estos conceptos, ¿no? Que nos habían quedado de tarea revisar, hay todavía nuevas formas de llamarlo, ¿no? En particular estos son neologismos, los otros son conceptos más tradicionales, pero tenemos, por ejemplo, una definición de Jean Gottman, ¿no? Que nos dice que la ciudad como tal es un espacio desconocido. El término, por ejemplo, de ciudad contemporánea, donde hay grandes transformaciones en sus límites exteriores como espacio interno, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos referimos a límites exteriores con estos efectos o estos fenómenos donde las ciudades empiezan a convertirse en ciudades cosmopolitas, ¿no? No solamente son importantes para la industria del país, como centros especializados en servicios, sino que también pueden tener alguna característica, ya sea industrial, ya sea de algún servicio en específico, que empiezan a convertirse también como polos de atracción de otras ciudades o de otros países, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que en particular los puertos siempre han sido puntos muy específicos de atracción, polos de atracción por el comercio que se da entre naciones, ¿no? Pero ahora tenemos también grandes ciudades que son centros, por ejemplo, financieros, que son centros de informática, que son centros donde la producción automotriz, ¿no? Encuentra ahí justamente suficientes empresas como asentarse o suficiente mano de obra o las características de espacio para poder llevar a cabo estas transformaciones. Eso va a modificar a su vez las relaciones socioespaciales. Cuando en algún momento la relación era solamente del centro hacia la periferia, en las metrópolis, pues ahora puede ser que ese centro sigue siendo la ciudad, pero la relación ya no se da nada más con su periferia, sino además se va a dar con otras ciudades o con algunos otros puntos muy específicos de países, ¿no? Por ejemplo, hablamos ahí de las fronteras, de las aduanas, de las ciudades que, por ejemplo, se usan tradicionalmente como refugio de migrantes. Otro término interesante es este de exópolis, ¿no? Que lo desarrolla un geógrafo y nos dice, bueno, las exópolis son las ciudades que particularmente nacen a mediados de los 70 y se le llama así particularmente a Los Ángeles, que son espacios urbanos que se consideran como remolques de la industrialización, ¿no? Es decir, se dio ahí un proceso de industrialización, pero se va intensificando por el uso de investigación y producción de tecnología. Se convierten entonces en ciudades que son punta en telecomunicaciones o en servicios muy específicos. Seguramente a ustedes alguna vez les ha tocado que ahora incluso cuando se habla, por ejemplo, un servicio al cliente, porque uno compró una computadora o compró un software X, que estos centros de atención telefónica, pues nos contestan personas con un acento diferente, ¿no? Que puede ser desde un español, no sé, que se escucha de origen centroamericano o sudamericano,
Hay incluso personas que a lo mejor tienen como un acento hindú, ¿no? Hablan español, pero con acentos extranjeros, ¿no? Y se convirtieron esos lugares entonces en centros, por ejemplo, de servicios al cliente, ¿no? Y de ahí va el servicio hacia todas estas ciudades donde pueden estar comprando estos productos o servicios que se llevan de un lugar a otro. Otro término es el de posmetrópolis. En este caso, bueno, se considera, ¿no?, que las metrópolis, hablando de estas franjas y fragmentaciones que tienen, pueden hacer como tal que entonces una metrópolis contenga a su vez a otras ciudades y a esa aglomeración se le va a llamar posmetrópolis, ¿no? Es decir, puede ser incluso que tengan puntos importantes que no es necesario que tengan funciones que sean contiguas, pero que se van absorbiendo entre sí. Tenemos también este concepto de ciudad difusa. Este en particular surgió en los años 80 y describía a la ciudad como un modelo que no se basaba en sí mismo en una concentración demográfica, ¿no? Sino que había una baja densidad, pero tenía una lógica de ciudad que tendía a modificar esa estructura frecuentemente. Por eso le llama ciudad difusa, ¿no? No tiene todas las características de la ciudad, no es atrayente de migraciones, no es de alta densidad, sin embargo, sí tiene ciertas actividades que son necesarias para otras ciudades o, por ejemplo, en particular como centros turísticos que ofrecen un servicio en específico y que además van reorganizándose constantemente. Tenemos además la periurbanización. Este concepto es de los 90 y se refiere a creación de nuevos asentamientos urbanos que están cercanos a las grandes ciudades o que incluyen vías de comunicación más grande que no necesariamente se desarrollan como asentamientos urbanos, pero que forman parte de una ciudad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México sería, por ejemplo, este proyecto del suburbano, ¿no? Que en realidad, pues son ciudades específicas, ¿no? Estado de México, Ciudad de México, pero hay una vía de comunicación, un medio de transporte que las une, ¿no? Que las acerca. Hablando de asentamientos urbanos, puede ser, por ejemplo, que empiezan a desarrollarse suburbios en Estados Unidos, que no buscan crecer ni adherirse o crearse o difuminar el espacio que hay entre la ciudad y ellos, sino que existen porque finalmente de ahí las personas se van a trasladar a la ciudad, pero al contrario, prefieren mantener esa condición o esa situación un tanto aislada que no se adhiera o que no se expanda hacia la metrópoli. Y tenemos esto de las megalópolis, ¿no? Que justamente se considera una megalópolis cuando hablamos de ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. Este concepto es importante, ¿no? Porque, pues justamente con estos procesos cambiantes de metropolización, cada vez se van contabilizando más ciudades e incluso hay ciudades que están creciendo a tasas muy aceleradas, ¿no? Como lo vimos hace 2 clases, ¿no? Que empiezan a crecer en cuanto a número o a extensiones territoriales. Ok, les va a tocar entonces integrar a lo que están ustedes haciendo como proyecto, el identificar estas zonas alrededor, en particular lo vamos a hacer ahora alrededor de la alcaldía, no de toda la ciudad, ¿no? Porque obviamente es un espacio muy grande, pero sí por lo menos identificar alrededor dónde se encuentra, ¿no? Esta zona de vivienda que ustedes están proponiendo o que va a ser gestionada como un proyecto. Ah, pues sí, se encuentra en la mancha urbana de la delegación Iztapalapa. ¿Tiene alguna franja de expansión que esté incontrolada? Ah, pues sí, las colonias que están en tal parte. Franja de transición rural a urbana, pues ya está completamente difuminada o sí existe aún. Zona de conservación ecológica, hay que identificarlas, ¿dónde están?
¿no? Justamente para que los proyectos no estén o no queden sobre esas zonas de conservación ecológica y respeten si es que existen esas zonas de conservación ecológica. Ok, eso queda como tarea, anótenlo por ahí para que no me digan luego que no se acuerdan cuándo se dejó, porque esto se va a agregar. Miss, tengo una duda. Sí. Me está mencionando que es por alcaldía, como está por equipo, tenemos que escoger una alcaldía del equipo. De hecho, ya la ¿O habían cada uno? elegido, ¿no? Para la zona que ustedes iban a analizar, ya habían elegido una alcaldía, porque además dijimos que va a ser un lugar muy puntual donde se va a hacer el proyecto, ¿no? Entonces, en este caso se va a hacer por alcaldía. Creo que ustedes habían delimitado Ok. 3, ¿no? Algo así como 3 alcaldías que tocaba el proyecto, algo así. Entonces pueden hacerlo como conglomerado de las 3 Es que me parece alcaldías, que... o pueden elegir solamente una, Ok. ¿sale? Ujú. La idea es que se haga el Gracias. trazado, Sí, ¿no? gracias. Que se identifique dónde está. Ok, bueno, y tal cual ya el concepto de zona metropolitana, pues se desarrolló en Estados Unidos. En Alemania particularmente se le llama conurbación o aglomeración urbana. Y tenemos que va a existir un área metropolitana que como tal es una zona más pequeña o que se encuentra al centro o que es el polo de atracción de lo que se encuentra en la zona metropolitana. La zona metropolitana va a ser un área más grande que esta área metropolitana. Por eso seguramente ustedes han escuchado estos dos términos en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Tenemos el área metropolitana de la Ciudad de México, que incluye un número de municipios, bueno, la ciudad más un número de municipios, y tenemos aparte la zona metropolitana de la Ciudad de México. Cada vez se usa más este término porque nuestra ciudad sigue creciendo, ¿no? Entonces cada vez es más amplio y cada vez se va acercando a convertirse en una megalópolis, ¿no? Porque se va desdibujando, por ejemplo, la distancia o la separación que hay con, por supuesto, con los municipios del Estado de México que colindan, pero además también con Cuernavaca y además también con Puebla, y también se va acercando hacia Querétaro, ¿no? Entonces si sigue este proceso de crecimiento de la mancha urbana así indiscriminado, como que la expectativa es que eso se convierta en una megalópolis que absorba a varias ciudades, ¿no? Eso es un proceso que es muy interesante. Ok, entonces decíamos, la zona metropolitana pues va a ser resultado de dos procesos. Uno, la ciudad central, que era esta a lo mejor, va a rebasar los límites y va a anexar otros espacios. Decíamos, pues otros municipios, los municipios del Estado de México. Y el segundo fenómeno o el segundo proceso se puede dar cuando dos localidades que tienen un tamaño más o menos parecido, pues van creciendo ambas y entonces se van juntando hasta el momento en que se convierten en un solo conglomerado, ¿no? Eso también puede pasar, que de hecho, pues lo que se espera de la Ciudad de México no solamente con dos, ¿no? No solamente que sean dos, la Ciudad de México y Estado de México, ¿no? Sino ya dijimos que además se espera que crezca hacia Cuernavaca y además que crezca hacia Puebla, y si no se cuidan, pues también hacia Querétaro. De tal forma entonces que este proceso de metropolización ya no solamente nos habla de densidad de población, sino además también de cómo se organizan las actividades en ese espacio alrededor de ese centro o de esa área metropolitana. Entonces ya no nada más es cuestión de densidad de población, sino también de organización. ¿Cómo se delimita una zona metropolitana? Bueno, la Ley General de Asentamientos Humanos menciona que se revisa alrededor de un radio de 30 kilómetros para ver justamente cuáles son las actividades que se desempeñan alrededor de un área metropolitana. Y se va entonces delimitando en función de algunas variables cuantitativas, como por ejemplo, pues la distancia o accesibilidad que hay, ¿no? ¿Cuáles son las características urbanas que dependen entre sí?
la interdependencia con el municipio central o con la ciudad central. Y en una etapa inicial de este proceso de metropolización, ¿no? Por eso es que se va analizando desde antes, también se identifica cómo sería, ¿no?, esa ciudad ya en una etapa donde va creciendo tanto el área industrial como las áreas de vivienda y además todos los factores que pueden generar que siga creciendo y que siga expandiéndose esa ciudad, ¿no?, esa metrópoli. En particular en México se hizo este trabajo de delimitar las zonas metropolitanas. Esto sucede, es un proceso además que sucede en todos los países del mundo, ¿no? En particular en América Latina, pues compartimos algunas características con respecto, por ejemplo, a que se convierten en zonas de atracción por el trabajo que hay, ¿no? Es decir, forzan estos procesos migratorios del campo a la ciudad, en que son centros, también polos de educación, donde se encuentran pues las suficientes universidades para que la gente pueda estudiar lo que quiera, pues es tradicionalmente en las ciudades grandes, las metrópolis, y también esta característica de las necesidades de vivienda, ¿no?, que hacen que crezcan las periferias un poco sin control, bueno, no un poco, mucho sin control, ¿no? Eso es como muy característico de las ciudades de América Latina. Luego, entonces, cuando hablamos de metrópoli, pues no solamente hablamos de la Ciudad de México, sino además de todos esos municipios que están adheridos, ¿no? Cuando hablamos de área metropolitana de la Ciudad de México, solamente se consideran algunos municipios del Estado de México, pero cuando hablamos de zona metropolitana, incluimos a los municipios del Estado de México colindantes y además incluimos también a unos municipios del Estado de Hidalgo, ¿no? Entonces, hablamos justamente cuando hablamos de zona metropolitana de todo eso. Por eso es que además tienen que analizarse algunos procesos de las ciudades de forma conjunta, ¿no? Por eso es que tenemos nuestro reglamento de movilidad que incluye o que se coordinó con el Estado de México y con la Ciudad de México, ¿no? Justamente por esta zona metropolitana que convive, que comparte vías de transporte, que comparte vías de comunicación. Y pues lo que se puede deducir de ellas, pues es que hace falta un tratamiento integral, ¿no? Estos acuerdos entre diferentes localidades de gobierno, pero también acuerdos entre cómo se va a decidir que siga creciendo esa zona metropolitana. Y bueno, particularmente decíamos, entonces estas zonas metropolitanas se van a llamar así porque van a integrar a otros municipios, pero cada vez se empieza con este enfoque del ordenamiento territorial, también se empieza a incorporar o a delimitar cuáles son esas áreas de valor ambiental que a lo mejor no están como tal ya urbanizadas, pero que tienen un valor ambiental para esos territorios de las metrópolis, ¿no? Por lo cual entonces deben de preservarse, deben de conservarse, aquí sí con este enfoque no solamente de protección, sino además de conservación, porque son las que permiten que se desarrollen ciertos servicios ambientales que benefician a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, las zonas de recarga de agua de nuestra ciudad. ¿Cómo se delimitan estas zonas metropolitanas? Bueno, va a existir un municipio central, que es la ciudad. Va a haber algunos municipios que pueden compartir una conurbación intermunicipal, es decir, un área, unas colonias que son cercanas, que son colindantes, municipios que tengan 50,000 o más habitantes, que a lo mejor todavía no están completamente adheridos, pero que a su vez intercambian de forma importante actividades económicas o sociales. Y además, algunos municipios que tienen ciudades de 1 millón o más de habitantes, ¿no? Es decir, para que se pueda determinar una zona como metropolitana, normalmente la población mínima va a ser de 50,000 habitantes, ¿no? Particularmente en nuestra ciudad, pues lo sobrepasa por mucho. También se puede observar que existen algunos municipios que son exteriores y que se definen en función de criterios estadísticos que son contiguos,
que no necesariamente están conurbanas a la ciudad, pero que sí son urbanas y que además ofrecen algún tipo de servicio o de intercambio económico, que puede ser industrial, comercial, que puede ser de servicios, y que por lo tanto van a lo mejor ellos a obtener productos de la ciudad y lo van a llevar a sus espacios o van a proveer a la ciudad de algunos de estos servicios o productos. También se analizan municipios exteriores en función de que sean reconocidos por los gobiernos locales como partes de una zona metropolitana, inclusive aunque no estén muy cercanos, ¿no? Aunque sean bastante independientes, pero que a lo mejor están ligados a la metrópoli por alguna carretera o avenida importante, porque ahí se genera algún producto o servicio específico que va a ser distribuido en la ciudad, porque a lo mejor hace tratamiento de algún tipo de servicio que requiere la ciudad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes recordarán, hace también como, ¿qué serán? Como 3 años, yo creo, que se dio este problema de que dijo el Estado de México, ya no vamos a recibir más basura de la Ciudad de México, ¿no? Ya no. Y que cerraron una parte del bordo de Xochiaca, que obviamente era la parte que corresponde al Estado de México. Dijeron, ya están saturados, ya no podemos recibir más, entonces se cierran, ¿no? Como tal, pues esos municipios o ese municipio, esa área, daba un servicio a la Ciudad de México, que era pues servir de recolector de los residuos de la ciudad. Como tal, no necesariamente es parte de la ciudad en cuanto a que la ciudad le provee algún servicio o algún bien, y ellos no proveían un producto, sino directamente un servicio, pues el confinamiento de los residuos. Entonces, y así es como se van delimitando las zonas metropolitanas, ¿no? Identificando qué tan grandes son, cuáles son los que son más cercanos, cuáles son que por su tamaño, ¿no? Requieren justamente de estar alrededor de la ciudad, y cuáles son los que aún estando lejanos cumplen alguna función dentro de esa zona de beneficio, ¿no? Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. El siguiente tema, y entonces ese, pues sí, lo tendré que terminar el próximo lunes, va a ser justamente los procesos metropolitanos económicos y los tecnológicos, que son los que les digo que pues además abren mucho camino justamente a estos temas de las relaciones internacionales, ¿no? Por lo pronto lo dejamos hasta aquí, pero antes de irnos, quiero que repartamos algunos temas para, déjenme ver dónde la dejé, para la unidad 3, que vamos a empezar con el tema de ODS. Luego entonces, son 17 y nosotros ahorita somos solamente 8. Entonces les voy a ir repartiendo, ¿no? Para que vayan investigándolo y lo van a presentar aquí en clase. Pueden hacer una presentación o pueden presentarlo solo así, pero tienen que platicarnos qué son, en qué consiste estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Entonces, a ver, Giselle, le vamos a dar el primero, fin de la pobreza. Yo hice el fin de la pobreza y desarrollo sostenible, ¿verdad? Híjole, el primerito. Después tenemos a Sinaí. Sinaí le va a tocar el de hambre cero, el número 2, el ODS número 2. ¿Hambre qué, maestra? Hambre cero. Ok. Libertad le va a tocar el 3, que es salud y bienestar. Sí, maestra. Gabriel le va a tocar el 4. Ah, ese está muy padre, que es educación de calidad. Ángel le va a tocar el 5. Sí, profesora. Que es igualdad de género.
Jacqueline le va a tocar el 6. Agua limpia y saneamiento. Sí, profe. Israel le va a tocar el 7, Ok, que profesor. es energía asequible y no contaminante. Y Nadia le va a tocar el 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Ese de conceptito de trabajo decente es muy importante, ¿no? Entonces, échele ganitas a ese. Y listo, pues por lo pronto son los que estamos. Ya el lunes tendré que asignarle a los demás que se agreguen del 9 al Maestra, ¿para cuándo 17. vamos a exponer? Perdón. Prepárenlo para el siguiente miércoles, aunque a lo mejor nos vamos hasta la otra semana, ¿no? Porque les decía que todavía nos falta hablar del tema de transporte. ¿Va que va? Sí, profesora. Listo, chicos, pues sería todo por hoy. Espero que los deje y váyanle pensando, ¿no? Porque también para la próxima clase, que vamos a ver este tema de economía y de ciencia y tecnología, váyanle pensando en qué ciudades, metrópolis son estos centros, ¿no? Investiguen cuáles son, por ejemplo, centros financieros, cuáles son centros de desarrollo tecnológico en materia a lo mejor de energías renovables, cuáles son centros educativos, ¿no? Porque tenemos ciudades con diferentes características a nivel mundial. ¿Va que va? Sí, Nos vemos profesora. entonces la próxima clase, chicos, el próximo lunes. ¿Listo? Sí, maestra, gracias. Gracias. Ah, Nos para vemos, los que profesora, hasta tengan luego. dudas o algo. Bueno, no, en realidad todavía no tenemos nada pendiente hasta que les deje el trabajo. Pero bueno, entonces nos vemos el próximo lunes, chicos. Gracias, maestra.